Hola, ¿cómo estás, amigo? Yo quería hacerte una reflexión en este momento, para que pienses en esto, solamente en esto, que no te ofendas y que solamente abras tu corazón y entiendas lo que yo te quiero decir. En la antigüedad, como verás ahora en esta serie me parece tan importante que es la serie de Moisés y los 10 mandamientos y ahora Josué, me parece espectacular porque nos muestra la realidad continuamente. En una época donde se ve en esta historia había una diferencia entre el Dios de los hebreos, el Dios del pueblo de Dios, ¿sí? Del pueblo de Israel, y los otros dioses o las otras culturas o las otras creencias. ¿La diferencia cuál era? Si prestaste atención, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios que se nos reveló, que se reveló a Israel y después se nos reveló también a todos, no mostraba y no pedía adoración a las estatuas, a las esculturas, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre un pueblo y otro? El pueblo de Dios, el Dios de los hebreos, no adoraba a Dios a través de estatuas, no le levantaba en honor a su Dios ninguna escultura para pedirle. Los otros pueblos sí. La diferencia era que uno adoraban a sus dioses con esculturas, con estatuas, pero el Dios de los hebreos no. Cuando viene Jesucristo y se revela el Hijo de Dios a los hombres, y trae y nace la nueva era y trae el evangelio de la verdad, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que habla del mismo Dios y Padre de los hebreos y del pueblo de Israel, que primero Dios le habló a una nación para distinguirla de las otras naciones y marcar una diferencia entre el pueblo que adoraba al verdadero Dios y el que no adoraba el que no adoraban a otros dioses. ¿Cuál era la diferencia? Que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios que se revela como el Dios creador de todo y único, no pedía adoración a esculturas ni a imaginaciones de hombres que hagan sobre creer que es Dios lo que hacen en sus representaciones artísticas, podamos decir, ¿no? Esculturas. Cuando Jesús viene, Él nos lleva a una mayor comprensión de Dios el Padre y nos habla y nos invita a ir al Dios el Padre. En el Padre Nuestro nos dice que pidamos al Padre que está en los cielos, que le pidamos todo a Él, el pan, todas las cosas, el perdón, todo a Él. Jesús siguió con la misma temática. Jesús habló de que en una parte dice en San Juan, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en espíritu y en verdad? Porque a Dios se lo adora en espíritu. El ser humano tiene un espíritu dentro. Y Dios es espíritu y lo adoramos en espíritu. Esto significa que no lo adoramos a través de imágenes, de esculturas, de algo físico. Porque Dios es espíritu. Y Dios no está en una estatua, en una imagen ni en nada por el estilo. Entonces, en la época romana siguió el mismo dilema. En el Imperio Romano, ya en el siglo I, podríamos decir, siguió el mismo dilema. El pueblo romano adoraba estatuas, adoraba todo tipo de simbologías a través de esculturas a sus dioses. El pueblo ahora cristiano, los que habían creído en Cristo, los que creían en el Dios de los hebreos y que ahora se había revelado en su Hijo Jesucristo, seguían adorando a Dios en espíritu y en verdad, a través de la adoración del Espíritu, ¿sí? Con sus oraciones, con sus peticiones, con lectura de la Biblia, de la palabra de Dios que había en ese momento, con la adoración, con reunirse juntos. Y había una diferencia marcada. Ellos seguían adorando a Dios en espíritu y los otros que adoraban a sus dioses con escultura, a sus falsos dioses con escultura. Querido amigo, yo te hago reflexionar. El Dios de los hebreos no tenía imagen, no mostraba imagen. Las otras culturas que se las consideraban paganas, cuando habrás escuchado paganismo, eran porque adoraban estatuas. En la época del primer siglo, los cristianos adoraban a Dios en espíritu, siguieron adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y el pueblo romano, con sus idolatrías, con sus estatuas, siguieron en ese paganismo. Esa era la diferencia entre los dioses, el Dios de los cristianos, el Dios de los hebreos y el Dios que no era el real, que uno llevaba escultura y el otro no. Hoy en día, si tú te consideras cristiano,
Tiene que haber una marcada diferencia entre aquellos que adoran al verdadero Dios y los que no lo adoran. Aquellos que buscan adorar, lamentablemente, equivocadamente, algo que no es Dios y lo que realmente adoramos a Dios. Lo que adoramos realmente a Dios, lo adoramos en espíritu y en verdad, porque sabemos que Él es espíritu. Y es el mismo Dios de los hebreos, es el mismo Dios que se nos reveló en Jesucristo y que nos pide que le adoramos y le pidamos a Él en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adoran en espíritu, le buscan en espíritu y en verdad. Sabemos que Dios habita en nuestro corazón cuando le abrimos nuestro corazón, cuando creemos en Él y no necesitamos otra cosa exterior para pedirlo, porque Él está dentro nuestro. Y solo hace falta rendirle el corazón, hablar con Él, con los ojos cerrados, con los ojos como nos salga, adorarlo en espíritu. Y enseguida podemos sentir su comunión, su presencia, sin necesitar de otra cosa más que el corazón, para adorarlo, para pedirle y para estar con Él. Ojalá esta palabra te sea de reflexión, querido amigo. Y ojalá la entiendas bien y te acerque a Dios. Y te acerque a adorar a Dios de verdad, en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga.